Hola a todos, mi nombre es Denia Sánchez y en este video vamos a hablar del transporte de gametos. Me gustaría iniciar con una frase de Jean-Paul Sartre que dice: ninguno de los dos sexos, sin un poco de fertilización de los caracteres complementarios del otro, es capaz de alcanzar los mayores alcances del esfuerzo humano. De manera que podemos identificar al transporte del óvulo y del espermatozoide como el proceso que al final los va a llevar a encontrarse en el aparato reproductor femenino para que entonces pueda llevarse a cabo la fecundación. Ahora, los objetivos de la sesión van a ser, en el transporte ovular, identificar los mecanismos que desencadenan la ovulación, comprender la formación del cuerpo lúteo y la importancia de este, también comprender el transporte ovular. En el transporte del espermatozoide es describir la formación del semen y comprender los procesos de maduración y capacitación de los espermatozoides durante su transporte. Por último, vamos a identificar el lugar de la fecundación. Ahora, para entender este tema, resulta importante hacer un pequeño repaso de la anatomía de los aparatos reproductores femenino y masculino para tener un mejor entendimiento del transporte y los cambios que sufren los gametos a través de ellos. De manera que, en el aparato reproductor femenino vamos a tener al ovario, a la tuba uterina o trompa de falopio que se divide en tres porciones: el tercio externo o ampolla, el tercio medio o istmo y el tercio interno o zona intramural. También vamos a tener a la cavidad uterina, al cuello uterino y a la vagina. Por otro lado, en el aparato reproductor masculino vamos a tener como tal a los testículos que contienen a los túbulos seminíferos y a la red testicular o red testis. También a los conductillos eferentes, al epidídimo, al conducto deferente, a la vesícula seminal que se encuentra por detrás de la vejiga, a la próstata y a la uretra. Muy bien, ahora empezando con el transporte del óvulo, tenemos que hacia la mitad del ciclo menstrual el pico de LH va a ser el estímulo para la ovulación. De manera que 28 a 36 horas después de nuestro pico de LH, el óvulo, que se encuentra detenido en segundo bloqueo meiótico, es expulsado como un complejo que se forma de el óvulo, la zona pelúcida, la corona radiada y matriz con células circundantes del cúmulo ovífero. También algunas mujeres experimentan lo que se conoce como Mittelschmerz, que es un dolor pélvico leve al momento de la ovulación, el cual puede acompañarse de una pequeña hemorragia. Por otro lado, mientras el óvulo atraviesa la tuba uterina, el folículo roto va a sufrir distintos cambios esenciales para la progresión del posible embarazo. De manera que el primero de estos cambios es que la membrana basal de la granulosa, que es aquella que separa las células de la granulosa de la teca interna, va a degenerar. De manera que los vasos sanguíneos tecales van a crecer hacia la cavidad del folículo roto. Simultáneamente, las células de la granulosa van a sufrir lo que se llama luteinización, lo cual consiste en que entre 30 y 40 horas después del pico de LH, estas células van a empezar a secretar progesterona y estrógenos, que son la base hormonal de la segunda mitad del ciclo menstrual, y también van a aumentar de tamaño. Y en este momento, entonces, se le conoce ya como tal cuerpo lúteo, el cual puede seguir dos caminos dependiendo si existe o no fecundación. Si no existe fecundación, entonces este cuerpo va a empezar a degenerarse y va a disminuir su producción de progesterona, lo que va a ocasionar cambios en el tejido endometrial. Por último, las células luteínicas de la granulosa van a ser reemplazadas por tejido colagenoso y el cuerpo lúteo ahora se va a llamar corpus albicans. Por otro lado, si existe fecundación, la hormona gonadotrópica coriónica va a ser la responsable de conservar el cuerpo lúteo.
el cual va a funcionar como fuente de estrógenos y progesterona los primeros meses de embarazo hasta ser reemplazada por la placenta. Ahora, en preparación a la ovulación y el transporte del óvulo, y gracias a los estrógenos y progesterona, las células epiteliales de la trompa se van a volver más ciliadas y la actividad del músculo liso aumenta. El transporte como tal empieza cuando las fímbrias se aproximan al ovario y barren su superficie para la captación del óvulo. Una vez en el interior de la trompa, el óvulo es bañado por el líquido tubárico y transportado sobre todo por las contracciones del músculo liso y en menor medida por los cilios. Su transporte también se va a ver facilitado por las células de la corona radiada. El transporte del óvulo como tal dura de 3 a 4 días y es independiente de que exista o no la fecundación, es decir, siempre va a ser el mismo. Y tenemos que existen como tal dos tipos de transporte. En primer lugar tenemos al transporte lento, en el cual dura alrededor de 72 horas y el óvulo llega al tercio externo de la trompa, es decir, la ampolla. Por otro lado, en el transporte rápido tenemos que va a durar alrededor de 8 horas y el óvulo va a quedar detenido justo antes de entrar a la parte ístmica. Y va a ser gracias a la progesterona que va a relajar que el óvulo puede atravesar el istmo y la región intramural hasta llegar como tal a la cavidad uterina. Entonces, 80 horas después de la ovulación, el óvulo o embrión va a llegar como tal a la cavidad uterina. Si no existe fecundación, el óvulo va a ser fagocitado. Muy bien, ahora hablaremos del transporte de los espermatozoides, el cual es un proceso que va a tener lugar tanto en el tracto reproductor del hombre como en el de la mujer. Empezando en el tracto reproductor masculino, tenemos que los espermatozoides empiezan su transporte en los túbulos seminíferos, en los cuales van a tener su maduración estructural durante la espermiogénesis, por lo cual van a ser maduros morfológicamente. Sin embargo, aún van a ser inmóviles e incapaces de fecundar. Posteriormente, el líquido testicular transporta a los espermatozoides a través de la red testicular y de los conductillos eferentes hacia la cabeza del epidídimo. En el epidídimo van a permanecer 12 días y van a sufrir su maduración bioquímica, que va a consistir en cambios en las glucoproteínas de la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide. Ahora, durante la eyaculación, los espermatozoides van a atravesar con rapidez el conducto deferente y se van a mezclar con las secreciones de las vesículas seminales y la próstata. De manera que las vesículas seminales les van a brindar fructosa, que va a ser la principal fuente de energía de los espermatozoides, y también prostaglandinas. Y al final, este líquido de la vesícula seminal va a conformar el 60% del líquido seminal total. Por otro lado, la próstata les va a brindar ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc e iones de magnesio y va a conformar el 30% del líquido seminal total. Finalmente, cuando los espermatozoides terminan su paso por el tracto reproductor masculino a través de la uretra, vamos a tener como producto 2 a 6 mililitros de líquido seminal que contiene 40 a 250 millones de espermatozoides y cuyo pH va de 7.2 a 7.8, siendo así un líquido alcalino. Ahora, en el tracto reproductor femenino, los espermatozoides van a comenzar su transporte en la parte superior de la vagina hasta llegar a la ampolla de la trompa de Falopio. Entonces, tenemos que durante la cópula el líquido vaginal se va a depositar en la parte superior de la vagina y a partir de aquí el espermatozoide va a tener que atravesar distintas barreras. En primer lugar, vamos a tener que el líquido vaginal es ácido, ya que tiene función bactericida, para lo cual el líquido seminal va a funcionar como amortiguador, cambiando el pH de 4.3 a 7.2, protegiendo a los espermatozoides
y dándoles tiempo suficiente para que estos se aproximen al cuello uterino. Una vez en este canal cervical, los espermatozoides se van a enfrentar a una segunda barrera, que va a ser el moco cervical. Y si recordamos el ciclo sexual, vamos a tener dos tipos de mocos. En primer lugar, tenemos al moco E, el cual va a estar presente en los días 9 a 16 del ciclo menstrual y va a tener un alto contenido en agua, por lo cual va a favorecer la penetración de los espermatozoides. Por otro lado, tenemos al moco G, el cual va a estar presente tras la ovulación. Va a tener un bajo contenido en agua, por lo cual va a ser viscoso y resistente a la penetración de los espermatozoides. También vamos a tener que los espermatozoides disponen de dos modos principales para recorrer el cuello uterino. En primer lugar, tenemos el transporte rápido, en el cual en 5 a 20 minutos los espermatozoides van a llegar a la tuba uterina. Esto se va a ver favorecido por prostaglandinas, oxitocina y dopamina liberadas durante la excitación. Por otro lado, tenemos el transporte lento, el cual va a durar alrededor de 72 horas y los espermatozoides van a viajar a una velocidad de 2 a 3 milímetros por hora. Ahora, en el útero, el principal mecanismo de transporte de los espermatozoides va a ser la contracción del músculo liso. También tenemos que la motilidad de los espermatozoides va a favorecerlo, pero sobre todo va a ser la contracción del músculo intrauterino. Ya una vez que los espermatozoides llegan a la tuba uterina, estos se van a acumular en el istmo y aquí van a sufrir la reacción de capacitación, que va a consistir en que las secreciones tubáricas van a eliminar el colesterol y las glucoproteínas de la membrana plasmática de los espermatozoides. Y entonces en este momento se van a volver capaces de fecundar. Por último, los espermatozoides van a seguir su camino ascendente en combinación con el descendente del óvulo y en 1 o 2 días se reúnen los gametos en lo que va a ser como tal la fecundación. La fecundación se va a dar como tal en la ampolla de la tuba uterina y posteriormente se va a dar lo que es ya el transporte del cigoto, que a pesar que no pertenece a este tema, puse un esquema para que nos ayude a comprender el futuro proceso de implantación. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía empleada. Ocupé el Arteaga, el Carlson y el Moore.